Bienvenidos a Con Todo y Pensini. Les damos las buenas tardes desde aquí en los estudios de Globovisión en Caracas, Venezuela. Un saludo a todos los que nos ven, no solamente aquí en el país, sino internacionalmente a través de las redes. Les deseo como siempre una feliz tarde, tómense su cafecito. Empezamos un poco tarde, estamos viendo en vivo y directo al Papa, la transmisión exclusiva aquí a través de la pantalla de Globovisión desde México. Antes de comenzar el programa con nuestro invitado, quería enviarle un gran saludo a la familia Botón. Falleció Peter Botón, pilar de las empresas 1BC, RCTV, un hombre que siempre estuvo adelante de la creación de medios de comunicación, además aventurero, porque hasta descubrió la avioneta de Jimmy Ángel, una familia muy comprometida con Venezuela, y bueno, les queremos desear a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, bueno, y a Curi, a Mareque y a Betina, a los nietos, a todo el mundo, bueno, nuestro más y muy sentido pésame. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, nuestro único invitado, porque Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, está con nosotros. Las redes estaban todas ahí, los Twitter, pero bueno, que quiten al Papa, que Luis Vicente es más importante que el Papa, o sea que tiene una buena fanaticada. No, por Dios, ese Papa es sensacional, de verdad. Bueno, como el Papa habla de perdón, que el Papa te perdone, tuitero. Mira, Luis Vicente, quería comenzar por unas noticias, nos llaman la atención. El fin de semana corrió un rumor muy fuerte y a través de personas importantes en las redes sobre un posible cierre de las empresas Polar. Y nos preocupa porque nosotros sabemos que tú has hecho un estudio todo el tiempo del pulso del país. Bueno, ya vimos en las elecciones cómo votaron a favor de la oposición en la Asamblea. El país está pidiendo que por favor se tomen medidas económicas, no se terminan de tomar, pero esto no sé cómo lo interpretarías tú, de que este cierre Polar sería popular, conviene, cuál sería y por qué tomarían una medida de esa envergadura aquí en Venezuela. Sí, bueno, supuesto, obviamente estamos hablando de hipótesis, de rumores, algunos pueden tener basamento o fuentes relevantes, pero lo importante es entender el concepto. ¿Por qué eventualmente se está conversando sobre la intervención o expropiación de empresas Polar? Bueno, se conversa sobre eso porque el presidente de la República ha amenazado a la empresa en varias oportunidades. La empresa básicamente lo que ha hecho es colocar sobre la mesa un análisis de sus problemas y una lista de propuestas importantes sobre lo que debería hacerse para evitar una crisis relevante mayor en términos de abastecimiento y producción en Venezuela. El gobierno lo interpreta como una acción en contra del gobierno, etcétera. Y bueno, se genera un debate que hemos visto en la prensa nacional en los últimos días. ¿Por qué una intervención? La verdad, no tengo ni la más remota idea de cuál sería el beneficio real de una intervención de este tipo. Primero, tú a veces tienes actos que no son positivos, pero que son populares. Entonces uno podría concluir que el gobierno, a pesar de que está, digamos, tomando una acción que tiene impactos negativos sobre el país, sobre la economía o sobre la sociedad, lo hace porque tiene un beneficio político. A veces es al revés. Son medidas impopulares, pero que son indispensables para resolver una crisis, cuando un gobierno devalúa, cuando asume su rol real y tiene que negociar cosas que a la gente no le gusta, pero que son indispensables para rescatar los equilibrios económicos o para garantizar la justicia. Esas son las dos cosas que tú puedes hacer. Lo que yo no entiendo es cuando tú tomas una medida que es mala económicamente y mala políticamente. ¿Por qué una decisión como esa combinaría ambos factores, negativo en lo económico y negativo en lo político? Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista duro, es decir, primero, no existe ninguna posibilidad de que el Estado venezolano tenga más capacidad para manejar empresas Polar. Estoy tomando empresas Polar porque es la que ha estado sobre el tapete, pero es lo mismo para prácticamente cualquier empresa relevante privada en Venezuela. No tiene la capacidad para poder manejar esa empresa de una manera mejor o más productiva o más eficiente o más segura que lo que hace Empresas Polar y su directorio, su gente, su gerencia y sus trabajadores, que por cierto son absolutamente amalgamados en este momento. Es decir, no existe una empresa que tenga mayor conexión real, empírica, emocional entre trabajadores,
gerencia, directores, dueños, etcétera, que Empresas Polar. Es decir, no, eso no existe. Pero lo segundo, interesante sería entender cómo es que tú te presentas como gobierno y le dices a la población que tú vas a resolver la crisis económica expropiando. Ese gobierno que está diciendo que va a resolver el problema interviniendo o expropiando Empresas Polar es el mismo gobierno que expropió, por ejemplo, las centrales azucareras y no hay azúcar. Es el mismo gobierno que expropió las torrefactoras de café y no hay café. Es el mismo gobierno que expropió Agroisleña y el sistema está absolutamente en el piso. Es el mismo gobierno que expropió Sidor y no hay cabillas. Es el mismo gobierno que expropió cemento y resulta que para poder construir en Venezuela tienes que pagar sobreprecio para tener cemento. Entonces, cuando tú ves eso, es claro que es imposible que una toma, apropiación o intervención de Empresas Polar mejore la situación. Si lo vemos desde el punto de vista político, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir unas cosas clarísimas que indican que esa sería una decisión terriblemente impopular para el gobierno venezolano. Primero, la evaluación de gestión de Empresas Polar, 92% positivo. Ajá. Es decir, ¿y rechazo? Bueno, ni siquiera es verdad que el otro 8 lo rechazas. El 92% evalúa positivamente, bueno y muy bueno, la gestión de Empresas Polar por el bienestar del país. ¿Lorenzo Mendoza? No tengo una medición de Lorenzo Mendoza, pero tenemos una medición que indica que el 82% de la población venezolana rechaza la intervención parcial o total de Empresas Polar y considera que, está hablando más de 8 de cada 10 venezolanos, considera que cualquier intervención generaría una amplificación de la crisis en Venezuela. 75% de los venezolanos cree que una intervención de Empresas Polar empeoraría la calidad de los productos, reduciría el abastecimiento y pondría en aprietos la calidad de vida de la población en Venezuela. Entonces, por cierto, muy importante, casi 80% de los venezolanos indican que su confianza en el presidente Maduro empeoraría frente a una decisión de intervención o expropiación de Empresas Polar. Cuando tú ves ese mapa, y es la misma digamos, encuesta nacional con la que siempre hemos medido la política y ha sido, en mi opinión, bastante exitosa. Es decir, cuando tú eventualmente miras eso, entiendes que eso es una decisión completamente a contrapelo de la política.